ve bien la pantalla? Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, vamos a empezar el tema 9. Seguimos con el módulo de proteínas y en este caso vamos a ver a proteínas 2, o sea, la segunda parte. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver sobre todo reacciones de precipitación de las proteínas, donde están involucrados o participan o tienen relevancia los niveles estructurales superiores, es decir, secundario y terciario. Las reacciones de precipitación son sumamente importantes, sobre todo han contribuido muchísimo a la investigación. Objetivos de aprendizaje: al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar el fundamento de estas reacciones, de las reacciones de precipitación, pero partiendo o basándose en el concepto de la estructura nativa de una proteína. Tienen que poder explicar el fenómeno de la desnaturalización, qué es, en qué consiste, qué características tiene. Tienen que poder explicar la diferencia entre una precipitación reversible y una precipitación con desnaturalización. Y, como siempre ponemos al final, deducir la aplicabilidad práctica de las reacciones de precipitación. ¿Por qué es importante estudiarlas? ¿Qué relevancia tiene en su formación profesional, en el perfil profesional, etcétera? Entonces, veamos la introducción teórica. Siempre, ¿verdad? Vemos introducción teórica. Lo que siempre les repito a estos chicos, que si vemos introducción teórica, es totalmente permitido que en el examen de práctica yo tome aspectos teóricos. ¿Por qué? Porque sin una base teórica no se puede entender una práctica, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos estudiado, ¿verdad?, que las proteínas, al ser moléculas complejas, todas tienen 3 niveles estructurales: primario, secundario y terciario. Solo algunas muy especializadas, como hemos visto en teoría, tienen estructura cuaternaria que cumplen funciones muy especiales. Pero el nivel primario que hemos visto en el anterior tema, que se refiere, recuerdan, a la identidad, cantidad y secuencia de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos están presentes, en qué cantidad relativa y cuál sería su secuencia. Este nivel primario define los niveles estructurales superiores. Es decir, los niveles secundario y terciario, en última instancia, dependen del nivel primario. Y recuerdan, el nivel primario está condicionado genéticamente. Entonces, toda la estructura de las proteínas están condicionadas genéticamente. Ahora, para que se mantenga la conformación proteica, o sea, la conformación de una proteína, es importantísimo la estabilidad de los niveles estructurales superiores. Ahora, nuestro tema es niveles estructurales superiores, con la estructura secundaria y terciaria. El mantenimiento de la estabilidad de estos niveles secundarios garantiza la conformación de la proteína y, por tanto, su función biológica. Entonces, la función biológica dependerá de la estabilidad y mantenimiento de la conformación proteica en cuanto a niveles superiores, secundario y terciario. Esto es sumamente importante. Para entender mejor, vámonos un poco más profundo, de una manera más profunda. En condiciones celulares, todas las proteínas de nuestro organismo se sintetizan en nuestras células a nivel de los ribosomas. Vamos a ver eso nosotros después. Cuando se sintetizan las proteínas, se sintetizan con un tipo especial de conformación, llamadas conformaciones nativas. Hemos recordado en teoría que es una conformación. Son disposiciones espaciales, ¿verdad? Espaciales en el espacio. Espaciales que adquieren las proteínas por la rotación alrededor de sus enlaces simples. Esta sería una conformación, esta es otra conformación. Y son nativas porque son sintetizadas a sí mismo en los ribosomas. Esa conformación nativa condiciona una función biológica. O sea, toda proteína se sintetiza para algo. Y esa su función biológica se mantiene siempre y cuando la conformación nativa esté intacta. Por tanto, la pérdida de la estructura nativa, esto aquí aumenta. Esto es in vitro. In vivo sería muerte celular. In vitro, la pérdida de la estructura nativa lleva o conlleva a precipitación, que puede ser con una desnaturalización. Vamos a ver más adelante. Entonces, la pérdida de la estructura nativa siempre
puede dar lugar a pérdida de la estructura nativa, puede conllevar a una desnaturalización y a una precipitación que puede ser con desnaturalización. Estos son, nuevamente repasamos, los niveles estructurales de las proteínas, el nivel primario, ¿verdad? Este nivel primario luego se pliega sobre sí mismo formando una alfa hélice u hojas plegadas. Estos se vuelven a plegar sobre sí mismos y forman el nivel terciario. Y algunas proteínas se asocian entre 2 o más cadenas polipeptídicas. Pero ¿qué cosa mantiene estable estos niveles superiores? Pues dos fuerzas estabilizadoras. Pongan aquí uno, interacciones no covalentes, que ya hemos visto, que son los famosos, y hablamos tanto, puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas. Interacciones no covalentes. Pero también están presentes otro tipo de interacciones, no interacciones, pero otro tipo de fuerzas estabilizadoras, que son los enlaces covalentes, subrayen ahí. ¿Cuáles son? Los puentes de disulfuro. Todos los puentes de disulfuro, recuerdan, siempre se establecen por la unión de 2 cisteínas. Y nuevamente es la misma diapositiva de teoría, ¿verdad, chicos? Donde vemos una estructura un poco forzada, ¿no? El enlace peptídico, los puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, ¿no? En este caso aminoácidos apolares, puentes salinos en caso de aminoácidos polares. Todos estos mantienen esta estructura estable. Y mientras esta estructura esté estable, como estructura nativa, esta proteína tendrá una función, cumplirá su función. Entonces, ¿qué características tiene la estructura nativa? Fíjense que estamos mencionándola mucho. La estructura nativa es una estructura tridimensional natural de la proteína. Repito, donde se ha sintetizado en los ribosomas. Este plegamiento natural le confiere una actividad biológica específica en condiciones celulares. Además, que es la estructura de mayor estabilidad. Ustedes saben que tanto de química orgánica, físico-química, los principios de la termodinámica, todo tiende a la estabilidad. Y pues en el interior de nuestras células, todas las moléculas están con la mayor estabilidad energética posible, pues las proteínas no son la excepción. La estructura nativa es la estructura de mayor estabilidad energética. Y además esta estructura nativa está definida por los niveles de organización estructural. Y recordemos siempre que la estructura primaria determina la estructura terciaria y obviamente no la secundaria y la terciaria. Lo que quiere decir que la estructura nativa está condicionada genéticamente. Hemos visto, ¿verdad?, varios criterios de clasificación, puesto que las proteínas son las biomoléculas más abundantes y de mayor variedad en el interior de una célula. Existen varios criterios de clasificación, pero para hablar in vitro en laboratorio vamos a acudir a esta clasificación según la estructura tridimensional. Pongan aquí, aumenten según su estructura terciaria. Se clasifican, ustedes ya saben muy bien, hemos dicho varias veces ya, en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas, ya hemos hablado también de esto, y fíjense, estoy yendo sobre lo mismo, por la importancia. Las proteínas fibrosas resultan de la asociación de 2 o más cadenas polipeptídicas y su principal función es función estructural de sostén. En cambio, las proteínas globulares, estas proteínas globulares que aparentemente tienen unas torsiones que parecerían al azar, pues no lo son, también están obviamente condicionadas genéticamente, se caracterizan porque en el interior de esta estructura tipo esfera, aunque aquí está un círculo, es una esfera, porque tiene volumen, en el interior están los aminoácidos apolares y en el exterior están los aminoácidos hidrofílicos, o sea, polares hidrofílicos, no todo polar es hidrofílico, ¿no? Polares hidrofílicos, que garantizan, ¿qué cosa? La solubilidad de las proteínas globulares. ¿Por qué son solubles las proteínas globulares? Porque tienen en su superficie aminoácidos hidrofílicos que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Por esa razón son proteínas globulares. Son solubles en agua. ¿Cuáles son qué características tienen esos aminoácidos hidrofílicos? Les he aumentado esto, copien por favor.
y escriban aquí arriba o acá, aquí abajo como quieran, los aminoácidos hidrofílicos son aquellos que poseen los siguientes grupos funcionales en su estructura de R, en R, ¿no? Ya saben lo que es R. Son aquellos que tienen estos grupos funcionales en R. El grupo oxidrilo, el grupo amino, sulfidrilo, carboxilo. Y entonces, si se recuerdan, si está presente el grupo oxidrilo en la estructura de R, serían aminoácidos hidroxilados. Fíjense mi cursor. Aminoácidos básicos, aminoácidos azufrados, metionina, cisteína, lisina, así. Y aminoácidos ácidos, ácido glutámico, aspartico. Estos aminoácidos estarían aquí para formar puentes de hidrógeno con el agua y garantizar la solubilidad de una proteína globular. Nosotros vamos a hablar de estas proteínas, porque vamos a hablar de reacciones de precipitación. No vamos a pretender precipitar lo que es insoluble, ¿no? Las fibrosas. Lo que se precipita, las proteínas susceptibles de precipitar, son las proteínas globulares. Hemos dicho que puede precipitar una proteína desnaturalizándose o no. ¿Qué es esto de la desnaturalización de las proteínas? A ver, veamos. Hemos dicho que la conformación de una proteína depende de que se mantengan estables las fuerzas estabilizadoras, puentes de hidrógeno, etc. Si se alteran las condiciones que mantienen esas fuerzas estabilizadoras en los niveles estructurales superiores, se produce una modificación estructural, lo que conduce a una precipitación, que puede ser con desnaturalización de la proteína. ¿Qué quiero decir? Imagínense, esta es una proteína nativa, ha sido sintetizada así en los ribosomas. ¿Qué es lo que está manteniendo esta estructura en particular? Por ejemplo, aquí pueden haber puentes salinos, por acá puentes de hidrógeno, por acá atracciones de Van der Waals. Si se alteran, digamos, las condiciones, ahorita vamos a ver el pH, el calor, y se destruyen, se rompen estas fuerzas estabilizadoras, la proteína se desmorona, podríamos usar ese término. Se desmorona y se vuelve una larga cadena de aminoácidos. Entonces, por su alto peso molecular, ¿qué va a pasar? La proteína precipita. Y puede ser, y corre el riesgo de ser desnaturalizada. ¿Qué factores producen precipitación o con una posible desnaturalización? Primero, el calor. Esto hemos visto en teoría también. El calor, ¿por qué el calor? Aumenten ahí. El calor aumenta la energía cinética y en consecuencia los choques de las moléculas rompen las fuerzas, destruyen las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores. Destruyen las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores. Otro factor que produce precipitación, aquí aumenta. El calor es con precipitación irreversible, con desnaturalización. El calor, precipitación irreversible con desnaturalización. 2. Cambios de pH. Cambios extremos de pH, muy ácido, muy alcalino, pues alterarán, si ustedes recuerdan, si tuviéramos esta proteína, y aquí hubiera un puente salino, si, digamos, a un pH dado, aquí estaría, digamos, un amonio y aquí estaría un carboxilato, a un pH dado. Si le cambio el pH, ustedes hemos visto tanto, son aminoácidos. Si cambio el pH, cambiará la carga. Entonces, ese puente salino ya no hay, ya no es posible que se produzca y se empieza a desmoronar. Igual en otros lados, y la proteína precipitará. Entonces, los cambios de pH alteran las cargas a nivel de los grupos R y se destruyen las fuerzas estabilizadoras. En realidad, todas estas destruyen las fuerzas estabilizadoras. Los cambios de pH puede ser reversible, puede ser según. Luego, la presencia de sales y urea, por ejemplo, también precipitan a las proteínas. ¿Cómo precipitan? Fíjense, tenemos grupos amino.
aquí también amino y carbonilo. Pues tanto las sales como ion guanidinio o la urea, ¿qué hacen? Interfieren, estos dos, un corchete ahí, interfieren con los puentes de hidrógeno de las proteínas. Y entonces, otra vez, precipita. El mercaptoetanol, en este caso, si vemos los grupos funcionales, también este interfiere, encierra en un círculo, interfiere con los puentes de hidrógeno. Este grupo sulfidrilo también puede interferir con puentes de hidrógeno y este grupo es reductor. Este es un grupo reductor. En consecuencia, puede reducir a ciertos grupos funcionales y destruir la estructura conformacional de una proteína. Los disolventes polares. ¿Cómo precipitan o por qué precipita un detergente o un disolvente polar, como por ejemplo este? Encierra un círculo. Esta zona es una cabeza polar, ¿verdad? Entonces, si es una estructura tipo sal donde el sulfonato está con carga negativa y el catión sodio carga positiva, pues ¿qué va a pasar? Esta zona, ¿qué cosa interfiere? Con los puentes salinos. Pongan ahí, interfiere con los puentes salinos. Y esta otra zona, que es la zona alifática, va a interferir con las atracciones de Van der Waals. Entonces, así entendemos por qué un detergente puede precipitar una proteína. Si no entendemos el fundamento, pues no tendríamos cuidado a trabajar con proteínas o con enzimas, chicos. Esto es sumamente importante. Las agitaciones vigorosas. Fíjense en esta estructura que uso de ejemplo, esta proteína tiene, ya les he dicho, atracciones de Van der Waals, puentes salinos, que son interacciones débiles. Entonces, si esta molécula le sometemos a una agitación, imagínense, ¿qué pasa? Empiezan a separarse, a romperse y la proteína precipita. Entonces, cuando uno maneja o trabaja con proteínas, debería trabajar con mucho cuidado. No agitar, simplemente mezclar por inversión. Puede ser, les estoy diciendo que puede ser reversible o irreversible, ¿verdad? Si se restablecen las condiciones fisiológicas, es decir, si no hubiéramos usado un pH muy alcalino o muy ácido, o no hubiéramos usado, digamos, condiciones extremas, y podríamos restablecer otra vez el pH, por ejemplo, una condición fisiológica, esta que es un nivel primario, empieza a armarse nuevamente, a plegarse, y otra vez se forma la proteína. Este sería un proceso reversible, denominado renaturalización, pero más que todo le vamos a llamar proceso reversible. Y otra vez la proteína funciona. Quiere decir que esta ha sido una precipitación reversible, sin desnaturalización, porque la proteína otra vez ahora tiene su conformación nativa y tiene su función biológica. Tanto estamos hablando de precipitación. Aparentemente la precipitación es un perjuicio, ¿verdad? Porque destruye los niveles secundarios, precipita la proteína, a veces de manera irreversible. Pero ¿para qué precipitamos? Precipitamos con dos objetivos importantes en investigación. Para caracterizar a la proteína, es decir, qué tipo de proteína es, qué tipo de aminoácidos tiene, qué cantidad, cuál es su secuencia, y para estudiar su función biológica. Para cualquiera de estos sean los propósitos, siempre debemos que tener la proteína aislada y purificada. No podemos estudiar una proteína que está mezclada con otras para estudiar su función biológica, ¿no? Y entonces el primer paso en el aislamiento y purificación es precisamente la precipitación. Entonces, ¿cómo podemos precipitar proteínas? Con fines de separación y purificación, las proteínas podríamos precipitarlas. Primer caso, si llevamos la proteína a su punto isoeléctrico. Llevando la proteína a su punto isoeléctrico, podemos precipitarla. ¿Recuerdan qué es el punto isoeléctrico, chicos? Chicos, ¿alguien recuerda qué es el punto isoeléctrico? Hemos llevado el punto isoeléctrico en aminoácidos, en péptidos y en proteínas.
El punto isoeléctrico, chicos, ¿recuerdan? Es un valor de pH en el cual la proteína tendrá carga neta 0. Es un valor de pH en el cual la proteína tiene una carga neta de 0. Entonces, si tiene carga neta 0, ya no existe repulsión entre las moléculas de proteína y la proteína tiende a coalescer. En este campo, coalescer, bueno, significa que precipita. Entonces, con carga neta 0, la proteína ya no tiene repulsión entre moléculas y la proteína, por su alto peso molecular, precipita. Entonces, podemos llevar al punto isoeléctrico que aumente. Esta precipitación es reversible, sin desnaturalización. Esta precipitación es reversible, sin desnaturalización. Otra técnica por la cual podemos, otro procedimiento, técnica por la cual podemos precipitar proteínas, sales de mercurio, de plomo. Cuando las proteínas se encuentran un poco por encima de su punto isoeléctrico, se cargan negativamente, hemos hablado. Como se cargan negativamente, si le añadimos sales de metales electropositivos, pues se neutraliza y la proteína precipita. Aquí aumente. Esta precipitación es irreversible. También el alcohol etílico puede precipitar las proteínas por deshidratación, quitándole el agua a las proteínas. Precipitan las proteínas, así, en esto se basa, ¿verdad?, su acción desinfectante, porque el etanol, hemos usado tanto en la pandemia, precipita las proteínas de las bacterias, de su membrana celular, de los virus, y eso explica su acción desinfectante. Y también podemos usar, es importantísimo, por lo puesto en negrillas, el sulfato de amonio en solución saturada. El fundamento de esto voy a explicar, o vamos a explicar mejor cuando estemos haciendo, para que quede más claro. Entonces vamos a hacer precipitación con sales de metales pesados, precipitación con etanol, calor y precipitación con sulfato de amonio en la práctica. Entonces, cuando estamos hablando tanto, esto es con desnaturalización, esta precipitación es sin desnaturalización, esta es reversible, etc. Cuando se precipitan las proteínas, puede ser entonces con desnaturalización o sin desnaturalización. Y entonces, ¿qué es la desnaturalización que tanto estamos mencionando? ¿Qué será cómo definiríamos la desnaturalización si decimos que está implicada la estructura nativa, chicos? En una desnaturalización está implicada la estructura nativa. Si me están entendiendo, me pueden definir qué es la desnaturalización. Chicos, pensamiento analítico. Apliquen el pensamiento analítico. 302. ¿Alguien me puede decir qué será la desnaturalización entonces? Chicos, que está implicado, les digo, la estructura nativa de una proteína. Hemos dicho que es la estructura nativa. ¿De qué depende la estructura nativa? Entonces, ¿qué será la desnaturalización? Chicos, ¿alguien? Pensamiento analítico. Doctora, ¿sería cuando una proteína pierde su estructura tridimensional? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué perdería la estructura tridimensional? Completa cejas, Vanessa. Podría ser por cambios de su pH o de la temperatura. Cambios de pH. ¿Y qué se ve afectado? ¿Qué se ve afectado? Para completar. Sería que romperían sus enlaces, sus puentes de hidrógeno. Eso. Muy bien, Vanessa. Un cachito, espérame, Vanessa. Cejas, Vanessa Alejandra. Cejas, Vanessa Alejandra, tengo voz. Ya, como ha dicho su compañera, a ver, ¿qué sea? Tanto estamos hablando que con desnaturalización, sin desnaturalización. La desnaturalización es la destrucción de la estructura nativa. La desnaturalización es la destrucción de la estructura nativa, pero no está completo eso. Es decir, es la destrucción
de las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales secundario y terciario. Es decir, es la destrucción de las fuerzas estabilizadoras de los niveles secundario y terciario. ¿Cuáles son esas fuerzas estabilizadoras? Es decir, puentes de hidrógeno, destrucción de puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, puentes salinos, enlaces disulfuro, etc. Eso es desnaturalización. Y si se ha roto todo eso, pues la proteína ya no se vuelve a armar, diríamos armar o plegar, y ya no tiene función biológica. Para que esté claro, les he dado, se los he hecho este esquema, chicos. Cuando se precipita una proteína con desnaturalización, es irreversible. Sin desnaturalización, es reversible. ¿Para qué yo precipitaría con desnaturalización de modo irreversible? Cuando quiere estudiar su composición. ¿Cuándo voy a querer precipitarlo de manera reversible? Cuando quiere estudiar su función biológica. ¿Y qué pasa? En una desnaturalización, que es una precipitación irreversible, se pierde la función biológica. En cambio, en una precipitación sin desnaturalización de modo reversible, se mantiene la función biológica. ¿Cuáles serán los factores desestabilizantes que me permitan precipitar con desnaturalización? El calor, pHs extremos, solventes orgánicos y sales de metales pesados. ¿Recuerdan lo que les he dictado cuando hemos visto? Pongan, esto es con desnaturalización. ¿Qué método voy a escoger si quiero precipitar una proteína sin desnaturalizarla? Porque voy a estudiar su función biológica. Voy a hacer pH isoeléctrico, sales neutras y solventes orgánicos trabajando bajo hielo, es decir, más o menos a unos menos 8 grados, menos 20 grados. Las más usadas son estos dos, el punto o pH isoeléctrico y las sales neutras. Con esto espero que esté muy claro qué es esto de desnaturalización, con o sin desnaturalización. Bueno, ¿qué materiales vamos a necesitar? Pues todos los que tienen en la guía, que reactivos, ácido acético, etanol o acetona, ácido clorhídrico, etcétera, todo lo que está acá. Entre las muestras, albúmina de huevo, leche animal, leche vegetal, y esta vez sí vamos a trabajar con suero o plasma humano. Como estamos usando ácido acético glacial, hasta ahora no hemos visto ficha de seguridad química, hay que tener cuidado. Su pictograma de seguridad o de peligro es el ácido acético, es corrosivo, ¿verdad? Para superficies y para la mano, hay que tener cuidado. El acetato de plomo, este sí es muy peligroso, es un polvo blanco y que es tóxico para el medio ambiente y también es toxicidad aguda para nosotros, es veneno. Hay que trabajar con mucho cuidado. Por eso cuando les he dado en la anterior clase acetato de plomo, les doy yo con un gotero, ¿verdad? No, prefiero que no manipulen. El sulfato de amonio que vamos a preparar, pues no reviste mayor peligro. Procesos previos y conocimientos previos. Vamos a usar ácido acético glacial. ¿Qué significa el término glacial? ¿Recuerdan de química general, inorgánica o analítica? Chicos, ¿qué significa? ¿Por qué se llama ácido acético glacial? ¿Nadie recuerda? El ácido acético, permítame leer esto porque he copiado igualito. El ácido acético se denomina glacial debido a su tendencia a solidificarse como cristales, como si fuera hielo, pero a temperaturas relativamente altas. Por ejemplo, 16 grados. A 16 grados empieza a formarse como cristales de hielo. Por esa razón se le ha llamado glacial. Esto yo he sacado, por ética se pone, de la inteligencia artificial. Consultar inteligencia artificial, chicos, solo para, yo recomiendo para esto, solo para cosas muy puntuales, pero no le pidan cosas de razonamiento porque aprendan a razonar ustedes. Desarrollen su inteligencia natural, no la artificial ¿verdad? Que va, bueno, no hablo más, que va a dominar cosas muy puntuales, como ¿qué es esto? Pueden ver.
les acelera el tiempo. Pero otras cosas trascendentales, ustedes razonen, analicen, porque si no van a ir perdiendo eso, gran riesgo. Bueno, entonces por eso se llama glacial. ¿Cómo se define una solución saturada, chicos? Cuidado, ahorita vayan a la inteligencia artificial y van a decir, ¿cómo es saturada? Acuérdense, hemos llevado, ¿qué es una solución saturada? Cuando hemos visto carbohidratos, porque si no hacen ese recorrido mental en la construcción de su cerebro, nunca van a aprender. No vayan, tan su celular, a ver, inteligencia artificial, ¿qué dice? ¿Qué es una solución saturada? La solución saturada es esta. No, hagan eso, se están haciendo daño. Por eso, la respuesta va a ser rápido. ¿Qué es una solución saturada, chicos? ¿Recuerdan? Cuando hemos visto carbohidratos. Ahora vamos a usar solución saturada de sulfato de amonio. Una solución saturada, chicos, hay una definición técnica que dice, una solución saturada es aquella solución en la que el solvente, sea cual fuere, el solvente está en su máxima capacidad disolutiva respecto a un soluto dado. Eso es una solución saturada. Aprendan, no lo repitan lo que dice, digamos, una fuente como esto. Es una solución en la que el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva respecto a un soluto dado. En este caso es una solución saturada de sulfato de amonio, es una solución en la cual el agua, porque se va a usar agua, se encuentra en su máxima capacidad disolutiva respecto a un sulfato de amonio, a cierta cantidad de sulfato de amonio. ¿Cómo preparamos una solución saturada? También ya hemos visto, por eso se llama previos, conocimientos previos, para que digan cómo era. ¿A dónde hemos visto esto? En carbohidratos. Agarro mis apuntes. Carbohidratos, ¿dónde está? Aquí está. Eso es retroalimentar y aprender, chicos. No, ¿cómo era? Tintín. ¿Qué es solución saturada? ¿Cómo se prepara? Hagan funcionar su cerebro. Me preocupa mucho eso, mucho. Porque en sus exámenes no hay nada de criterio en lo que responden, chicos. Bueno, otro rato vamos a hablar de eso. ¿Cómo se prepara una solución saturada? Pues, recuerdan, se hace una prueba piloto. Se coloca 1 mililitro de agua y se va añadiendo cantidades pequeñas y se va disolviendo. Digamos, 0,5 miligramos, disuelvo. 0,5 miligramos, disuelvo. 0,5 miligramos ya no está disolviendo. 0,5 miligramos no disuelve. Ahí arriba sería, por ejemplo, 1,5 miligramos satura 1 mililitro. Necesito 10, 15, 20, 50, X. Eso está en carbohidratos. Quiero que repasen. Tarea para la siguiente clase, preparar 50 mililitros de acetato de plomo 0,1 molar, porque necesitamos para precipitar. 50 mililitros de acetato de plomo 0,1 molar, bueno, tienen su masa molar o molecular. Veamos, ¿cómo vamos a hacer acción del calor? Ya hemos dicho que la mayoría de las soluciones de proteínas precipitan cuando las sometemos al calor, porque el calor, por aumento de la fuerza cinética, rompe las fuerzas estabilizadoras de los niveles superiores. ¿Qué reactivos vamos a usar? Ácido acético glacial, muestras solución de albúmina al 1%, ¿no? O leche animal, leche vegetal. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Disponemos de nuestros tubos de ensayo y añadimos 1 mililitro de la solución proteica a nuestros tubos. Blanco, control negativo, control positivo y las muestras. Y acción del calor. ¿Qué hacemos? Calentamos. Inclinación, por eso pongo a propósito, siempre con inclinación de 45 grados. Calentamos a ebullición y observamos qué sucede. Vamos a ver por qué añadimos esto en la clase, chicos, en la clase. Añadimos unas gotas de ácido acético glacial. El blanco no pasa nada, el control negativo no pasa nada. La albúmina sí precipita y la leche también. Y otras muestras que usemos. ¿Por qué ácido acético glacial si estamos con el calor? Esto en la práctica, para que así se queden sus cabecitas, chicos. Sobre todo es para hablar de la leche. Acción de solventes orgánicos, fundamento. El
etanol absoluto desnaturaliza precipita a las proteínas sin desnaturalizar, siempre y cuando trabajemos, recuerdan el esquema, a temperaturas bajo cero. Pero a temperatura ambiente el alcohol precipita irreversiblemente y desnaturalizando las proteínas. La fijación de tejidos histológicos, ustedes van a ver al año hematología, microbiología clínica, microbiología industrial, en varias materias, cómo se debe fijar un preparado en un portaobjetos. Se coloca siempre fijando con etanol o metanol. Vamos a necesitar etanol absoluto, ácido PA y nuestras muestras. Vamos a disponer de nuestros tubos. Vamos a colocar en todos los tubos 5 mililitros de alcohol, etanol. Y vamos a dejar caer más o menos 1 mililitro de la muestra, por eso he colocado, no estoy calentando, es al otro sentido. Dejamos caer 1 mililitro de la muestra. Blanco no pasa nada, control negativo nada, pero en la albúmina vamos a ver que como hemos puesto etanol, a medida que cae la albúmina empieza a pegarse al vidrio, precipitándose de manera irreversible. En el caso de la leche, vamos a ver que la coagula, ¿no? Con sales de metales pesados, que hemos dicho, pues ya hemos hablado del fundamento, que a un pH por encima del punto isoeléctrico, generalmente las proteínas están de carga negativa. Si le añadimos metales cargados positivamente o electropositivos, como plomo, cobre, mercurio, se neutraliza la carga negativa de la proteína y precipita de manera irreversible. Por eso dice desnaturalizándose. Necesitamos acetato de plomo 0,1 molar, que ustedes van a hacer el cálculo, y las muestras. Procedimiento, disponemos de nuestros tubos de ensayo, más o menos colocamos 2 mililitros de la solución proteica y añadimos acetato de plomo, unas gotas, 5 gotas basta. Siempre hacemos micrométodo, ¿verdad? Para no contaminar el medio ambiente. Añadimos gota a gota y vamos a ver que el blanco no pasa nada, el control negativo no, pero la albúmina va a precipitar. Y lo mismo la leche, sin calentar, sin añadir nada. El acetato de plomo va a precipitar la proteína. Finalmente, precipitación con sales neutras. Las sales neutras precipitan proteínas, incluso se utiliza para clasificar proteínas. No vamos a hacer eso, ustedes van a ver eso en bioquímica clínica, cómo diferencian albúminas de globulinas, pues aprovechando esta propiedad del sulfato de amonio. Se utiliza el sulfato de amonio, también sulfato de sodio, pero más se utiliza el sulfato de amonio. El fundamento de esto, con más profundidad, vamos a ver cuando estemos haciendo la práctica, para que así se quede en sus cabezas, chicos. Solución de sulfato de amonio saturada, que vamos a preparar más o menos unos 2 mililitros, y nuestras muestras. Vamos a usar en este caso suero. Se observa mucho mejor suero humano. ¿Cómo vamos a hacer? Disponemos de nuestros tubos y añadimos sulfato de amonio, gota a gota, solución saturada. Vamos a ver que las muestras empiezan a precipitar. Si hemos dicho que el sulfato de amonio precipita de manera reversible, entonces a los precipitados le añadimos agua o solución fisiológica y vamos a ver que otra vez aparecen las muestras tal cual. Fíjense. Lo que significa que la precipitación ha sido reversible, es decir, sin desnaturalización. Algo que quiero aclarar en todas las diapositivas que les he dado es que, recuerdan, en clases no usamos blanco ni control negativo. Aunque yo les pongo en las diapositivas porque si ustedes hacen alguna vez, sí o sí tienen que usar blanco y control negativo. En la práctica no usamos, chicos, por 2 motivos. 1, por no gastar reactivo, que es difícil conseguir estos reactivos. Y 2, por no contaminar el medio ambiente. Porque al blanco se le pone el ácido, se le pone la base, se le pone todo. Solo para verificar que nuestros reactivos están bien. Que sí hay que hacerlo, estrictamente sí hay que hacer. Pero no hacemos en la práctica porque estoy segura que los reactivos están bien, para no contaminar el medio ambiente. Finalmente, siempre hacemos nuestra tabla de doble entrada y colocamos nuestras muestras y los diferentes procedimientos que hemos usado, como nos da, con las observaciones y aclaraciones que veamos cuando hagamos la práctica. Finalmente esto, pero no solo esto, todo lo que les he dado en el instructivo,
Y cuando hagamos la práctica van a hacer ya su informe y no me van a entregar todavía. Me van a entregar con los otros informes de los temas relacionados en un solo documento junto con un cuestionario general que les voy a dar en la fecha que yo les indique. Eso sería todo sobre este tema. ¿Alguna pregunta, chicos? No se vayan, voy a registrar asistencia. ¿Alguna pregunta? Mientras hay preguntas, voy a registrar asistencia. Chito. Bueno, aquí están. Fíjense que estén todos. Voy a anotar aquí un cachito. Hoy día es jueves. Jueves 10. 5. Grupo 302. Ya, tengo anotado a Cejas Vanessa Alejandra. Cejas Vanessa Alejandra Cejas. Ya, ¿está todo bien, chicos? Bueno. Doctora, ¿Sí? una consulta. Cuando habló con los fines de separación y purificación, dijo que se lo va a utilizar los metales pesados como el plomo y el mercurio, y dijo que se lo va a utilizar en proteínas con carga negativa. ¿Cómo sabemos que la proteína va a estar con carga negativa? A ver, esa es una pregunta buena. Espérenme un cachito, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Aquí. A ver, no vamos a medir nosotros la carga negativa de la proteína, pero como vamos a usar una proteína como la ovoalbúmina o la proteína de un suero, asumimos, y es así, que se encuentra en estado fisiológico, más o menos en un pH 7, tanto en la ovoalbúmina como en el pH de la sangre está por 7,2, 7,4. Entonces asumimos que estaría como proteinato. Siempre que generalmente a pH fisiológico, la mayoría, hemos visto en teoría, la mayoría de las proteínas están con carga negativa. Entonces, como no estamos usando una proteína, no sé, industrial, no sé, vamos a usar una proteína en estado fisiológico como ovoalbúmina y suero humano, asumimos que está a un pH de 7 más o menos, y la mayoría de las proteínas tienen un punto isoeléctrico que está girando en ese entorno. Asumimos que tiene carga eléctrica, no vamos a medir, la pregunta es buena. Entonces añadimos acetato de plomo y vamos a ver que sí precipita, asumiendo que sí realmente estaba con la carga ligeramente negativa. ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién preguntó? Marisabel Arellano Condori. Arellano, ¿dónde está? Arellano Condori Marisabel. Ya, está muy bien la pregunta, chicos, de cómo vamos a saber. Pues como estamos usando muestras naturales, asumimos que en estado fisiológico estaría más o menos en ese pH. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Perdón, un cachito. ¿Cuál es tu nombre? Marisabel Arellano, aquí está. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquitos? Ya, atiéndame una cosa. Entonces, vayan haciendo sus informes. Yo asumo que ya han hecho el informe de lípidos, ya han debido hacer el informe de aminoácidos. Si no lo han hecho, háganlo. No lo dejen para el último, chicos. Por eso están tan mal sus notas. Hagan el informe. Si hacen su informe, ya lo tienen listo de lo que ya hemos hecho. Tienen que hacer el informe de lípidos, aminoácidos y de proteínas 1 que ya hemos hecho. Proteínas 2 vamos a hacer volviendo del receso. Tienen todo el receso. En el receso está bien, es para descansar, yo les puedo entender. Pero también pónganse las pilas, chicos. Luego tienen exámenes, ¿no? Entonces echen una leidita, vayan al cine, pero luego programe, de esta hora a esta hora voy a leer.
en qué materias no estoy bien, voy a reforzar. Eso es tener ganas de estudiar, chicos. Tus informes ya tenganlos listos. Hacemos así, volviendo de receso. Esa semana vamos a hacer esta práctica. En el chat yo les voy a decir qué tienen que llevar, no es gran cosa. El suero humano yo lo voy a conseguir, tal vez solo albúmina de huevo, nada más. Yo me voy a comunicar en el chat. Volviendo al receso, esa semana hay prácticas presenciales. Hacemos eso, la subsiguiente, introducción teórica al último tema del módulo, y luego entrega de informe, seminario y examen. Así va a ser. O sea que y hagan sus informes. Yo les voy a dar, quería darles este viernes el cuestionario. He dicho, a ver, no, ni lo van a hacer y prefiero que estudien, porque a la semana, volviendo del receso, una semana después tenían examen conmigo. Entonces yo les voy a dar, volviendo del receso, esa semana recién el cuestionario, porque sé que ni lo van a hacer. Prefiero que se pongan a estudiar la teoría, que se pongan a completar sus informes. Parecen guaguitas, como guaguas les estoy hablando, chicos. No es así, ustedes son responsables de su formación, ¿verdad? Solo que me enojo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sus notas de práctica son una pena. ¿Por qué estoy retrasando? ¿No estoy grabando? Perdón, creo que no, me olvidó grabar, no quiero grabar eso. Sus notas están tan mal que he revisado 3 veces. Son 280, casi 300, casi 900 veces otra vez. Creo que a él no le he puesto, a ver, otra vez todito. No va a haber más eso. Es primer examen, un impulso que les doy. Pónganse las pilas, chicos. Están muy mal en prácticas. ¿Qué tiene de difícil? Volviendo en el receso, vamos a resolver el examen. No resolví primero porque ha habido rezagados. Si resuelvo, pues no es lo justo. No todo el mundo va a querer dar rezagados después, y no es correcto. Rezagados solo es excepcional. Volviendo al receso, vamos a resolver el examen. Van a ver qué tenía de difícil. No, nada. El porcentaje de error porcentual hemos hecho tanto. Preguntas, no sé, no tienen nada de difícil. ¿Cómo se prepara hipoclorito? Concentración 1 por volumen es igual a concentración 2 por volumen 2. Regalos. Muchos no han hecho eso. Eso me asusta, me preocupa, chicos. Los que deberían preocupar son ustedes. La verdad, yo renegaba al calificar. Creo que hasta he dicho, lo dejo, ya no me deprime. No, otra vez acá. Pero a él no le he puesto, pero a este grupo no le he puesto. Creo que no, como yo mezclaba el examen, otra vez todito de un canto. No está bien eso. No solo porque es mi tiempo, no. Soy docente, debo darle tiempo, yo sé. Es mi responsabilidad hasta cierto punto, pero sobre todo es la de ustedes, chicos. Pónganse las pilas. Vayan haciendo su informe, complétenlos bien. Después yo les voy a dar la primera semana el cuestionario, aunque sé que no lo van a hacer porque tienen luego examen conmigo. Y después se pondrán las pilas, chicos. ¿Ya? Bueno, entonces, el grupo 302, sí, estamos bien con ustedes en avance de teoría. Pasen un buen descanso, chicos, pero por favor estudien, pónganse horarios, eso es importante, ¿ya? Está bien, chicos, hasta luego entonces. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Listo, chicos, hasta luego, estudien.